Muchas gracias. ¿Se me oye? Sí, suficiente. Qué bien. Bueno. No, al final dicen que no, pues uso este. Bueno, pues que es una alegría estar con vosotros de nuevo. Ya parece que de año en año nos vamos viendo. Y pues vamos de esta manera, pues teniendo la oportunidad de entrar poco a poco de una forma con más claridad, con más sabiduría, con más profundidad en este gran misterio que es el misterio de la familia. Y bueno, para que entremos le vamos a pedir a la Virgen María que sea ella la que esos oídos del alma y esos ojos del corazón que hablaba el Padre Ignacio, pues que el fuego se haga más claro. Porque el fuego lo tenéis vosotros, lo habéis recibido, yo también. Todos nosotros lo hemos recibido en el bautismo, ese fuego que es capaz de iluminarnos y que es capaz de... Bueno, pues le vamos a pedir a la Virgen que sea ella la que haga posible que ese fuego que en ocasiones pues está allí con ceniza y la brasa, pues que la ceniza se vaya y la brasa prenda más. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, la esperanza que mueve la familia. Es como redescubrir que hay un motor en la vida que no lo hemos puesto nosotros, sino que lo ha puesto el Señor. Y esto es lo que quería hablar con vosotros esta noche. Porque hay como una dificultad hoy en día, y esa dificultad la podemos resumir en una palabra, y es una dificultad cultural. Es una dificultad de nuestra sociedad. Y es una palabra que dio lugar a un libro famoso, que después hicieron una película de él, y que os va a chocar, pero creo que es la palabra que podría reflejar lo que estamos viviendo en este momento de nuestra historia. Y la palabra es intemperie. Vaya palabra. ¿Cómo explicar el momento cultural y social con esta palabra? Pues, ¿por qué? Pues porque sabéis que hay culturalmente, lo podemos ver en los libros y lo podemos ver en las películas, los artistas y los autores tienen esta de interceptar el momento cultural que se está viviendo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre hoy en día? Pues hoy en día nos encontramos un montón de películas que las llaman distópicas. Otra palabra un poco así. Topos, lugar, distópicas, el no lugar, el lugar ambiguo, el lugar que es un lugar que no es un verdadero lugar, ¿no? Y llaman películas distópicas para contraponerlas a lo que son las películas o la literatura utópica. Lo utópico es algo ideal, que es tan ideal que no tiene lugar, pero es un ideal que está, pues, por ahí, ¿no? Y entonces, pues hay muchas películas que tienen un happy end, que hablan de la belleza, de la bondad, de las cosas, pero que no son en un lugar concreto. Y entonces ahora se ha puesto de moda una serie de literatura y de películas que las llaman distópicas, porque son lugares que uno cuando ve la película dice, qué raro es esto. Esto es un lugar en el que esto acaba mal, en el que no se puede vivir allí. Películas sobre Marte, ¿no? Pues uno dice, pero eso no es un lugar, eso no es un lugar, ¿cómo vamos a vivir en Marte? ¿No? O películas que son pues de finales apocalípticos, que son extrañas. ¿Y por qué las hacen así los autores? Porque lo que quieren es expresar un aspecto de la sociedad
y es este malestar en el que se vive. Y como que hubiera algo, ¿verdad?, que dijera en la sociedad, bueno, ¿qué está pasando? Como que hay algo que se nos escapa y que no lo decidimos nosotros. Y entonces son las películas distópicas, que uno acaba con mal sabor de corazón cuando las ve. Y una de ellas, por ejemplo, es la famosa película que ha ganado tantos Goyas, que la habréis visto seguro, La Sociedad de la Nieve. ¿Quién la ha visto? 5, 20 personas la habéis visto aquí. Bueno, pues uno ve esa película, y yo se la puse ahí a los seminaristas nuestros en Estados Unidos. Oye, y os aseguro, acabaron con un mal cuerpo. Y yo dije, pero bueno, estos chicos no tienen aquí capacidad de aguante y demás, pues claro, es una historia pues muy difícil, una historia heroica, pero muy difícil, ¿no? Y yo estaba dándole vueltas cuando veía la película y digo, ¿qué quiere decir el autor, el director de cine? ¿Qué quiere decir con esta película? No, porque era toda la cuestión del avión que se estrelló ahí en los Andes, no ese equipo de rugby que iban a jugar, los All Christians que iban ahí a jugar, y que era un grupo de jugadores muy religioso. De tal manera que aparece en la segunda, porque esta es un remake, pero en la primera aparece con más fuerza el aspecto religioso. Rezaban todos los días el rosario. Y bueno, pues claro, cuando se dan cuenta ya de que no les iban a ir nadie a buscar, porque habían interrumpido la búsqueda, no sabían dónde estaban, pues claro, los chicos se quedan y entonces pues ya empiezan a pensar cómo sobrevivir en ese entorno tan agresivo, porque están ahí en mitad de los Andes, no hay nada para comer, y bueno, aquello es verdaderamente algo un poco sofocante. ¿Okay? Y aparece bien claro cómo el aspecto religioso es el que les da un horizonte. Y cuando ya viene la situación terrible, pues toman la decisión movidos por el sentido eucarístico de la vida. El Señor que ha dado su cuerpo y su sangre por nosotros, ¿no? Y estos que han muerto dando su cuerpo para nosotros. Bueno, entonces pues toman la decisión de que para poder vivir es necesario una decisión durísima, obviamente, que es una excepción, una situación, la excepción confirma la regla y aquí aparece de una forma clarísima. Bueno, y entonces, ¿por qué digo que yo estaba pensando, por qué hace este remake este director de cine? Porque los remakes son siempre muy arriesgados. Y es porque ha interceptado el momento de nuestra sociedad. ¿Cuál es el momento de nuestra sociedad? Que nos encontramos también nosotros como si estuviéramos en un avión que se ha estrellado en mitad de nuestra sociedad. ¿Qué hacemos aquí? Como que en nuestra sociedad ahora mismo dijéramos, oye, es que se nos escapan el big picture, las grandes decisiones se nos escapan y están tomando una serie de decisiones que decimos, pero esto tiene unas consecuencias grandísimas para nuestra vida y no tenemos nosotros nada que decir, ni nada que hacer para evitar grandes decisiones que se toman. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el peligro grandísimo que hay? El peligro grandísimo que hay es el decir, bueno, pues mira, aquí estamos, en esta sociedad en la que se toman decisiones que afectan de una manera radical, no tenemos nada que hacer, pero vamos a hacer lo que podamos. Y aquí estamos en mitad de la montaña, en un avión que se ha estrellado, y vamos a llevarnos bien, vamos a llevar un orden, y vamos aquí a sobrevivir. ¿Sobrevivir? ¿La vida humana es sobrevivir? ¿O la vida humana tiene una grandeza que está más allá de las montañas? Entonces, ¿qué es lo que aparece en la película de una forma radical? Es cómo se genera esa persona que va a tener el coraje de desafiar esa pared inmensa de hielo y nieve que les impedía buscar ayuda. Y estaban allí todos un día tras otro, diciendo, no podemos,
no podemos, no podemos. Y lo intentan por la otra vertiente y un fracaso. Hasta que llega un momento en el cual, por una cuestión religiosa, no porque uno de los protagonistas, pues antes de morir había escrito una frase. Y esa frase es, nadie tiene un amor más grande que el que dar la vida por los amigos. Y entonces uno de los chicos dice, pues yo escalo la montaña y busco ayuda, porque aquí no podemos vivir. Y otros dos dicen, pues nosotros vamos contigo. Entonces, ¿dónde está la dificultad? La dificultad es que esa película, con todo el drama y toda la tragedia que comporta, es un reflejo de nuestra sociedad. Nosotros somos los que estamos allí en ese avión que está estrellado intentando pues sobrevivir. ¿Qué es lo que ocurre en nosotros cuando decimos hay algo mucho más grande que sobrevivir? Hay algo muchísimo más grande. Entonces, ¿cómo engendrar este coraje en la vida de las personas de tal manera que uno pueda llegar a decirlo? De tal manera que una familia pueda decir, mira, aquí no se trata solamente de sobrevivir. No se trata solamente de llegar a final de mes y que nuestros hijos vayan al colegio y no se metan en muchos problemas, que no, que es que la familia es otra cosa, la familia es una verdadera vida, vida. Y si nos hemos casado no es para sobrevivir, sino es para vivir una plenitud. Aquí está la grandeza. Y entonces el problema es que en nuestra sociedad distópica tenemos esta cosa de decir, mira, aquí no podemos, pero no podemos hacer nada. Bueno, ¿qué es lo que ocurre cuando una persona lo que hace es descubrir la belleza del sentido de la vida? Y esta belleza del sentido de la vida sucede en nuestra vida, la descubrimos, perdonadme, cuando habéis encontrado a vuestros esposos y a vuestras esposas. O sea, ha sido la otra persona la que de repente ha dado un chispazo, ha dado un fogonazo en el que ese fuego ahora empieza a ver más. Y empiezas a descubrir que hay algo más en la vida que sobrevivir y que ir todos los días a trabajar. Que hay algo muchísimo más hermoso y que eso que es tan hermoso es una anticipación de una plenitud que nos espera. Y aquí viene la cuestión decisiva. ¿Por qué? Porque la esperanza, obviamente, la esperanza se refiere a qué nos espera, qué podemos esperar de la vida. Y hay una esperanza que es la esperanza definitiva y que la tenemos que afrontar todos, porque alguna vez en la vida nos tenemos que parar y decir, vamos a ver, después de la muerte, ¿qué me espera? Porque si no tengo esa respuesta, el antes de la muerte, pues es distópico, es caminar a un sinsentido. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ha sido diversos encuentros que hemos vivido en nuestra vida los que nos han dado un fogonazo. Ese encuentro que tuvimos con Cristo en los sacramentos y que no éramos conscientes cuando éramos pequeños, pero que ese encuentro puso en nuestro corazón un pedazo de semilla, un pedazo de fuego pequeñísimo, pero que tenía una potencialidad grandísima. Bueno, y luego sucesivos encuentros, que han sido, pues, cuando hemos reconocido la grandeza de nuestros padres, en momentos diferentes de nuestra vida, edades diferentes, pero un momento dices, oye, mira, cuando hemos reconocido la grandeza de los profesores que hemos tenido, de los catequistas, de los sacerdotes que ha habido en nuestra vida, y que en un momento determinado o en diversos momentos determinados nos han ido abriendo cada vez más el horizonte y hemos ido descubriendo cada vez más. Bueno, tiene Benedicto XVI un texto precioso cuando él hablaba a los artistas y les reunió en la Capilla Sixtina y les habló sobre la belleza. Y en ese texto dice cómo esa experiencia de la belleza que la tenemos en el encuentro de las personas, en el encuentro con la creación,
esa belleza lo que hace es darnos un resplandor nuevo que toca nuestra alma, que la conmueve, que la saca de sí, que le da alas, que le hace desear más, porque ha visto la grandeza de la vida. Y dice, esa experiencia es de tal calibre que, dice Dostoyevsky, y cita una cita de Dostoyevsky que yo no conocía, porque todos conocemos una cita de Dostoyevsky sobre la belleza, pero esta es otra. Y dice Dostoyevsky que el hombre puede vivir sin la ciencia. Y hemos vivido muchos siglos sin la ciencia. Más o menos bien, pero oye, que allí estaban los romanos, que esos no vivían mal, ¿eh? Qué pedazo de imperio, y mucha ciencia no tenían como la que tenemos ahora. Y dice Dostoyevsky, el hombre puede vivir sin la ciencia, puede vivir sin el pan, pero no puede vivir sin la belleza, porque en ese momento carecería de sentido su trabajo, no entendería para qué trabaja. Y continúa Benedicto XVI mostrando cómo esa experiencia de la belleza es la que nos saca de nuestro comfort zone y hace que hagamos posible una grandeza nueva en nuestra vida. Bueno, hoy en día, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es héroes de papel. Los llaman así. No es una época épica en la que haya grandes héroes que se presenten en la sociedad las grandes gestas que han hecho determinadas personas. No. Cuando encendemos la televisión o leemos las novelas de hoy, son héroes de papel. Héroes que tienen solo una dimensión verdaderamente fascinante, pero que por otros aspectos dices, oye, pero perdóname, si tú eres como yo, si tú eres como yo en el aspecto de que metes la pata como yo, de que eres como yo, pero tienes un aspecto, que ese aspecto sí que es grande. Mientras que los héroes que se han dado en otras épocas eran héroes que eran en todas las dimensiones y eran personas de una integridad, de una fortaleza, de un coraje que uno se admiraba. Hoy no, hoy tenemos héroes de papel. No estamos en una época épica de grandes gestas, en las que se propongan grandes gestas. Y entonces, ¿qué es lo que les resulta? Que cada uno estamos intentando sacar adelante lo que podemos sin un big picture, sin entender la grandeza de nuestro horizonte. Y ese horizonte aparece cuando tenemos los encuentros con determinadas personas. Hay como un fogonazo de luz. Bueno, pero ¿dónde está la dificultad ahora? La dificultad es que nuestra sociedad sigue siendo una sociedad con muchos contrasentidos y participamos de ella. ¿Cómo voy a sacar yo adelante ese horizonte que he descubierto en la fe? ¿Cómo lo voy a sacar adelante? Y hay otra segunda película que os quería hablar y que estoy casi seguro que la habréis visto casi todos. Dunkerque. ¿Quién la ha visto? No, 1, 2 más, pero pocos. No. Vamos a ver, Dunkerque, menos mal. Algunos la habréis visto, os acordáis de la historia. Estamos al inicio, en el año 1940. ¿Qué ha pasado? Pues que el ejército alemán amenaza con invadir Bélgica y Francia. Y tienen ahí la línea de San Maginot, y entonces pues los franceses y los belgas están muertos de miedo. Pues claro, se presenta el ejército alemán con una potencia impresionante. De tal manera que piden ayuda a los ingleses. Y los ingleses dicen, de acuerdo, os enviamos 300.000 soldados. O sea, prácticamente todo el ejército inglés. Y lo envían a Bélgica. Y empiezan a desplegarse en 3 semanas. 3. El ejército alemán lo arrincona en las playas.
O sea, un desastre. Un desastre. Porque en las playas no tienes nada con qué defenderte y pasaban los aviones y empezaban a echar bombas. Pero claro, los podían, pero vamos, aniquilar a todos, pero no quisieron. No quisieron. 300.000 soldados. De tal manera que entonces la Royal Navy, ¿qué hace? Envía los grandes barcos que tiene para rescatarles y poder desalojar las playas y que vuelvan a su nación. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que los grandes barcos inmediatamente vienen los aviones, los Stukas y los destrozan a todos. Y entonces es una angustia en la película, ¿no? Porque todos los soldados están deseando llegar al barco y cuando llegan al barco y entran en las bodegas del barco y les empiezan a dar de comer y un té caliente y esto, está fenomenal, pero claro, es que 5 minutos después ese barco lo van a bombardear o lo van a torpedear y van a morir todos. Y es una angustia terrible en la película, porque es de nuevo intemperie. O sea, estamos como intentando sobrevivir y aquí hay unas fuerzas que nos van destruyendo. ¿Y por qué os hablo de esta película? Pues porque yo recuerdo el verano pasado que estaba en mitad del verano, pues después de leer las noticias que habían sucedido en la sociedad y en la iglesia y demás, yo estaba ahí como diciendo, oye, ¿qué nos pasa en la sociedad? ¿Qué nos pasa en la iglesia? Que no tenemos hoy grandes instituciones. No las hay, como las había un tiempo. Y entonces un compañero mío dice, esto es como Dunkerque. Y le digo, bueno, ¿y qué quieres decir con eso? Pues sí, que ya no hay grandes instituciones. Que lo que hay es pequeños barcos. ¿Por qué? Pues porque en Inglaterra se dieron cuenta de que no podían rescatar a los soldados enviando grandes barcos y deciden en la operación Dínamo enviar miles de barcos familiares, de barcos de recreo, el que tenía ese que salía el fin de semana a pescar, el que salía a navegar. Pues todos esos miles de barcos, que mira que a los ingleses les gusta, pues miles de barcos, pues les requisaron a todos los barcos requisados, y entonces pusieron oficiales para llevarlos a las playas de Bélgica. Y muchas familias lo que dijeron es, no, mi barco lo conozco yo, lo llevo yo. Y entonces fueron miles de barcos. Y esos miles de barcos rescataron 300.000 soldados. O sea, no sé si os dais cuenta de lo que significa, o sea, es que el día D no hubiera existido si no fuese por eso. Y entonces este compañero decía, hoy en día no hay grandes barcos, son un objetivo muy fácil. Lo que hay es pequeños barcos. Y otro compañero dice, esos pequeños barcos son las familias. Y yo de repente junto las dos cosas y digo, pues esto es. Este es el momento de ahora, en el cual cada uno de nosotros hemos crecido en otro ambiente, en el que en la sociedad y en la iglesia había grandes instituciones, grandes personajes, grandes banderas, y hoy no las tenemos. Y entonces me di cuenta que el director de esa película se llama Christopher Nolan y es un gran director. Yo pensaba que era una película que tenía que pagar, una película de guerra que tenía que pagar el peaje de todo director. Y pensé después, ¿no es así? Christopher Nolan en el 2017 quería decir a la sociedad americana, porque él es americano y la presenta en América, quería decir a los americanos, mira, el momento ha cambiado, no esperes de tu nación grandes instituciones.
No esperes que haya un presidente de los Estados Unidos que te rescate. No esperes que haya una Supreme Court que te rescate y que te defienda. No esperes a tener un gobernador en tu estado que sea maravilloso. No existe más. Lo que existen son pequeños barcos. ¡Cógelo! Bueno, y si lo aplicamos a nuestra nación, ¿qué? ¿Qué estamos esperando aquí? ¿Qué? ¿Qué estamos esperando? Y no llega. Que no llega. Pero nos llega un barco pequeño. Cógelo. ¿Y si lo aplicamos a la Iglesia? ¿Qué? Porque estamos esperando que haya unos cardenales, que unos obispos, que unos párrocos, salvando aquí. Estamos esperando ¿qué? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el día de vuestro matrimonio, el Señor os ha constituido en un pequeño barco. Os ha ensamblado y ahora vuestra vida es una pequeña barca en la que caben 10, 12, 15 personas. Vete a las playas y rescátalos. ¿Quiénes son esas 15 personas? Vuestros hijos, en primer lugar. Vuestros amigos. Los amigos de vuestros hijos. La familia extendida. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahora? Que ahora cambia el panorama radicalmente. Porque si lo que tú quieres es que venga un barco a rescatarte, ese no va a venir. Pero tú eres un barco. Y ahora el problema no es salvarte a ti mismo, sino es salvar a otros. Y así es como te salvarás. La operación Dínamo consiguió cambiar el curso de la historia. Y fue arriesgada. Os podéis figurar. 300.000. Y fueron miles de barcos que no tenían defensa, porque no querían arriesgar, el ejército británico no quería arriesgar sus aviones, porque decía, si nuestros aviones los destrozan, como habían destrozado su infantería y como habían destrozado sus carros de combate, si destrozan nuestros aviones, vienen a la isla al día siguiente. Y entonces ahí el Churchill ese se encomendó a nuestro Señor y dijo, pues mira, si hunden muchos barcos, muchos llegarán. Y llegaron casi todos. Bueno, ¿por qué lo digo? Porque la esperanza que mueve la familia es la esperanza en la que el Señor os ha constituido como esposos, que es un barco. Os ha ensamblado de tal manera que ahora podéis acoger en vuestra vida matrimonial a los hijos. Y estos ahora se suben al barco. Y es muy distinto cuando tú planteas la vida familiar como, bueno, nosotros nos vamos a unir a un barco y otro es el capitán. Otro es el capitán y yo me fío del párroco, por supuesto. Del párroco os fiáis totalmente. Otro es el obispo, otro es el cardenal, y yo me fío y estoy en ese barco. Pero es que no es así. Es que el Señor te ha constituido a ti en barco, y ahora eres tú el capitán de tu barco. ¿Y dónde está el problema? Que si otro es el capitán del barco, pues yo me fío y el otro sabrá. Pero ahora tenéis que aprender a navegar. Y tenéis que aprender a navegar porque vosotros lo veis, que es así la navegación. No simplemente porque venga otro y te diga, oye, pon el rumbo tal, pon el motor con más fuerza. No,
yo sé lo que tengo que hacer en mi barco. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como que hay un cambio radical. El momento en el que estamos viviendo es un momento en el que yo he de entender que yo soy el capitán de mi propio barco y tengo que aprender a navegarlo. Y no solamente aprender a navegarlo, sino aprender a defenderlo. En la película es impresionante. ¿Por qué? Porque aparece como el padre de esa familia está en el barco, un pobre barco, y viene una estuca. Bueno, ¿y qué va a hacer un barco de vela contra una estuca? Y entonces le dice el hijo, papá, viro y cambio ahora y nos vamos por allí. Y dice, no, porque la estuca nos sigue. Tenemos que aguantar, porque ya nos lo decía tu hermano. Su hermano había muerto en la guerra, era piloto. Y decía que para cuando un avión quería ametrallar, tenía que bajar el morro. Y entonces tenemos que mantenernos en el mismo rumbo, y en el momento en el que él baje el morro, ¿cómo defendéis vosotros vuestro barco? ¿Cuáles son los ataques que tiene vuestro barco en la sociedad actual, en el momento actual? ¿Qué estrategias tenéis para defenderlos? Pero claro, perdonadme, el problema no es simplemente defender, el problema es que queréis llegar a la playa y rescatar a 12, 15 soldados, que son vuestros hijos, que son vuestros amigos, pero que tenéis ataques. Entonces hay que manejar aquí dos cosas. Una, entender la grandeza de vuestro matrimonio como un barco en donde otros se suben, y entender que ese matrimonio está amenazado. Bien, en la película aparece con una fuerza grandísima que todos esos barcos estaban conectados por radio. Porque no es que sea tu barco solo, perdóname, tu barco solo, ¿ahí qué hace? Es que estaban todos conectados por radio, de tal manera que se les comunicaba dónde estaba el peligro, dónde navegar, cómo hacer. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que el sacramento del matrimonio precisamente os constituye en iglesia doméstica, en la gran iglesia, y que todos estéis conectados por la gracia sacramental que habéis recibido. Y que no se trata de vuestra guerra personal, se trata de esta armada que hay aquí con 1, 2, 3, 5, 20, 40 barcos. Que entendéis la grandeza de vuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando los hijos entran en el barco, tienen la posibilidad de vivir una vida hermosa, una vida grande, una vida bella. Fuera de vuestro barco no existe eso, intemperie. Y lo sabéis mejor que yo. Sabéis mejor que yo lo que les están enseñando en los institutos, en los colegios. Sabéis mejor que yo lo que ellos ven en la televisión y la increíble confusión que se les genera. Pero en vuestro barco ellos descubren algo enorme. Un modo humano que planifica la vida, que la hace grande y bella. Un modo de amarse, un modo de vivir la familia. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? La gran esperanza que mueve la familia es que el Señor os ha constituido en barco. ¿Y qué significa eso? Que el Señor, el día de vuestro matrimonio, lo primero que ha hecho en vosotros es de 2, 1. De 2, 1. Y eso os hace barco, capaz de alojar otros. Y además os ha dado esa gracia específica que es la gracia de los esposos, que se llama la caridad conyugal. Y que esa gracia es, sabéis que en los barcos, pues antes cuando los hacían de madera, pues era necesario el ungirlos con aceite para que la madera se hinchase y entonces cubriese todos los huecos y así pudiese navegar sin hundirse. Entonces, ¿qué es la gracia que se recibe en el matrimonio? El primer efecto que se recibe en el matrimonio es de 2, 1. Os constituye en uno, en un vínculo indisoluble. Y eso es para vosotros algo decisivo, porque es como tener una roca en la vida. Porque tormentas van a venir, huracanes van a venir, días maravillosos van a venir, días fatales. Pero hay una roca
Si no hay una roca, qué difícil es. Porque entonces dice uno, quizá nos hemos equivocado. Mira, quizá, pues vete tú, a lo mejor así ya no peleamos tanto. Vete tú por tu cuenta y yo por la mía. Y vamos a estar mejor. Pero, ¿quién se cree eso? Hoy en día lo que se dice es no vamos a estar mejor, porque para estar enfadados todo el día. Y digo, pero si estás en un huracán y vas a tomar una decisión en un huracán. Bien, ¿qué es lo que ocurre? La gracia del sacramento del matrimonio, la primera gracia es uniros. Y la segunda gracia es vitalizaros. Porque sois uno, tenéis una roca. Y ahora tenéis esa gracia que os unge, que como el aceite en la madera entra en vuestro ser y ahora os vitaliza. Bueno, ¿qué es lo que ocurre entonces? Esos barcos estaban todos unidos por la gracia sacramental. Estos barcos, como estaban unidos en la operación Dínamo, los barcos de la Royal Navy. Bien, no se trata entonces de vuestra guerra, la guerra de tu familia. Se trata de la estrategia en la cual el Señor ahora mismo es capaz de llegar a tantas personas. Es a través de pequeños barcos, de familias. Bien, en la película aparece cómo hay un grupo de élite de soldados escoceses que viendo el espectáculo de la playa, viendo la intemperie en la que vivían y cómo los barcos eran hundidos uno detrás de otro y no había solución, deciden ellos buscar la solución por su cuenta. Y entonces se van fuera del recinto que les habían acorralado los alemanes y encuentran un barco que está varado en la playa y dicen, bueno, cuando venga el agua flotará y nos vamos con él. Magnífica solución, pero que está fuera ya de la cobertura. Y claro, lo pasan fatal. ¿Por qué? Porque ¿cómo nos vamos a separar de la Iglesia? ¿Pero a quién le cabe esto en la cabeza? ¿Tenemos problemas? Por supuesto que tenemos problemas. ¿Y eso significa que me voy a separar de mi madre? Por favor. Ahora voy a yo montarme en la batalla por mi cuenta. Bien, ¿dónde está la cuestión entonces? ¿Cómo es la estrategia que el Señor ahora nos pone por delante? Pequeños barcos, barcos conectados entre sí y unidos gracias a los sacramentos. Y ahora, a las playas. Y las playas son vuestros hijos, los amigos de vuestros hijos, la familia extendida. Bien, ¿dónde está la cuestión? Que entendéis que en ese recibir a los hijos en la propia barca, recibir a los amigos, a la familia extendida, eso comporta en vosotros una plenitud nueva, en la que vuestro corazón se dilata. El corazón de los esposos se dilata cuando entienden la grandeza de engendrar hijos y de educarles. Y se dilata cuando sus casas se convierten en hogares para otros. Y digo hogares para otros porque hoy tenemos una dificultad grandísima con los que se llaman los hijos del divorcio, que son los nuevos huérfanos. ¿Quién se ocupa de ellos? ¿Quién les acoge en sus casas? ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que tenemos ahora un pedazo de misión y lo entendemos así. Y entonces, ¿dónde está la cuestión? Una vida grande que se vive gracias a ese barco y esa vida grande es un anticipo de la vida eterna. La vida eterna es la esperanza radical. Esto es lo que esperamos, que después de nuestra muerte
el Señor nos pueda abrazar e introducir en la vida trinitaria y nos pueda amar como ama a su Hijo y nosotros podamos amar al Padre como le ama al Hijo. En esa intensísima relación que vive el Padre y el Hijo en el Espíritu Santo. Esto que vuestros hijos ven en vosotros y que quieren estar en el medio siempre quieren estar en el medio. Estáis ahí sentados y ¡pua!, se ponen en el medio. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Por qué? Porque ellos pues esto es la vida eterna, estar en el medio de la Trinidad. Pues, ¿os podéis imaginar el inmenso amor del Padre al Hijo? Yo estoy ahí en el medio, amado como el Hijo, y ahora respondo con el amor del Hijo en el Espíritu. O sea, esto es la vida eterna. Pero esa vida eterna se actualiza aquí, imperfectamente. Y aquí empezamos a aprender a amar como amaremos eternamente, y esa es nuestra esperanza radical. Bueno, sabéis que ha habido una frase famosa para explicar la esperanza que venía del mundo protestante. Y la frase famosa es: ya sí, pero todavía no. Y yo cuando la escuché esto dije, qué atractivo, pero hay algo aquí que no me pega. Ya sí, pero todavía no. Ya sí, pero todavía me queda mucho camino. Y digo, esto no es católico. Los católicos no hablamos así. Tú estás en un pedazo de banquete y te levantas para hacer un brindis y dices, ¡qué alegría! Pero todavía no, estamos aquí todavía con tristeza. Pues no, pues dices, ¡qué pedazo de alegría! ¿No? ¿Cuál es la frase para explicar la esperanza cristiana? Ya sí, pero todavía más. ¿Qué nos espera? Mucho más de lo que aquí ya disfrutamos. Porque, perdonadme, es totalmente distinto decir ya sí, pero todavía no. A decir ya sí, pero todavía mucho más. El cielo va a ser mucho más de lo que aquí vivimos. Y esa es nuestra esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que nos espera mucho más de lo que aquí ya empezamos a gustar. Bueno, y entonces esa esperanza de que el cielo va a ser más de lo que empezamos aquí a gustar, nos moviliza para gustar de verdad aquí. De tal manera que entonces la vida que tenemos en el barco sea verdadera vida en la que gustemos la grandeza y la belleza de lo humano. Bueno, pero esto requiere un paso. Y es un paso en el que nos enfrentamos con una cultura que es totalmente contraria. Esa esperanza radical en el cielo hoy en día se concreta en la esperanza radical de engendrar y de educar a nuestros hijos. Solamente aquel que entiende que engendra un hijo para la vida eterna es ahora capaz de engendrar para esta vida. Porque en la intemperie, ¿quién engendra? ¿Quién engendra en la intemperie? ¿Quién engendra en una sociedad que es inhumana, que no es nuestro ambiente? Cuando todo es contrario a nosotros, ¿quién engendra para este mundo si no hay otro mundo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre hoy en día? Nos encontramos con una crisis enorme, jamás vista en la historia de la Iglesia ni en la historia de la humanidad. Y es que la generación que puede engendrar no encuentra sentido a engendrar, a transmitir la vida.
Y esto es algo de una densidad, de una, ¿cómo decir?, de una... que está minando nuestra sociedad y está minando la Iglesia. ¿Por qué? Porque el gran deseo de Dios, Padre, es comunicar su vida. Y ha querido que esto sea a través del amor de los esposos. Y ha dado a los esposos este inmenso regalo de poder engendrar vida que eternamente disfrutará de Dios. Pero hoy los esposos dicen, ¿para qué? Si no es tan claro. Si no es tan claro que merezca la pena vivir esta vida. ¿Para qué voy a educar a los hijos en la grandeza de la vida si luego no van a encontrar trabajo? Mejor les educo solo para que tengan un trabajo, pero no les educo para que aprendan a amar. No les educo en la sabiduría, sino solamente en una ciencia técnica. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en nuestra sociedad? Hemos perdido la esperanza radical, la esperanza de que engendramos para la vida eterna y que educamos para la vida eterna y que esa vida eterna la anticipamos en la fragilidad de nuestra vida aquí. El amor de los esposos es un pálido reflejo del amor del Padre. El amor del Padre es que está deseando comunicar su vida, que alguien se ha engendrado para que Dios Padre se pueda volcar en él y decirle, camina, que tienes un camino hermosísimo en la vida, yo te espero y te acompaño.